no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM. 8:10. Tengo la posibilidad, señoras y señores, porque así se dieron las circunstancias. Cuento con la anuencia, la caballerosidad y especialmente la mutua consideración entre mis invitados. El señor doctor Washington Pesantes, candidato a la presidencia de la República, pero para el tema que nos ocupa, fundamentalmente, ex fiscal general de la República. Y cuento en simultáneo, saludo su presencia, la del candidato a la vicepresidencia de la República, doctor Ramiro Aguilar. El doctor Ramiro Aguilar es una conocida figura de nuestro Parlamento que está prácticamente a punto de cesar en funciones, dado la importancia, la trascendencia del momento político que está viviendo el país y obviamente la vecina jornada electoral que elegirá a los nuevos mandatarios de nuestro país. Y entonces estamos especulando una especie de puja interna. Será una opción, una puja interna entre, digamos frontalmente lo que suponemos y algún conocimiento nos han ofrecido, pero no dejan de ser igualmente especulaciones. No hay una voz que dentro del oficialismo o dentro de la oposición se haga cargo de explicarle a la ciudadanía qué realmente está ocurriendo en este cuarto de hora. Complicadísimo el cuarto de hora, complicadísimo. Entonces, al saludar a Washington Pesantes y al señor doctor don Ramiro Aguilar, queremos solicitarle al doctor Pesantes que nos exhiba una hoja de preocupación concreta, contundente, respecto a, no a qué hubiera hecho, porque también hubieron negligencias, muchas de ellas dirán culposas, la gente que nunca entendió la verdadera misión que usted cumplió en aras de que en el Ecuador se respete la institucionalidad y no corran peligro estabilidades de autoridades, qué sé yo. O bueno, hubo necesidad también de corresponder al momento de emergencias, que hubieron muchos en su periodo. Entonces, no está aquí un santo de la devoción de todo el mundo, pero está un respetable candidato a la presidencia de la República que debería sumarse a este exhorto formulado hace contados instantes, y ojalá lo pueda anunciar por Mauro Terán, el señor doctor Mauro Terán, ex miembro de la Suprema. Él dice que deben disponer la fiscalización de todos los contratos celebrados en este régimen de 10 años de duración, bajo la modalidad de declaratoria de emergencia, que deben disponer la fiscalización de todos los contratos celebrados en el sector petrolero, hidroeléctrico, telecomunicaciones, telefonía satelital, y hay más. Disponer la prohibición de salida del país de los suscriptores de los contratos anteriormente señalados hasta que se demuestre su probidad y solvencia. Comprometerse a apoyar la expedición de la ley de extinción de dominio que permita al Estado recuperar vía acción civil el producto del enriquecimiento ilícito, bajo el principio de que quien no pueda justificar el origen lícito de un bien, o si lo ocultó en sus declaraciones patrimoniales, lo pierda en beneficio del Estado. O sea, lo devuelva al verdadero propietario
Y el Estado no es de los que están en turno, el Estado es de todos los ecuatorianos. Y en este pacto ético y pacto moralizador, comprometerse a crear el ente administrativo que se encargue permanentemente de la recuperación del enriquecimiento ilícito o del enriquecimiento no justificado. Y hay un sexto punto: conceder acción pública para la denuncia de casos de enriquecimiento ilícito y no justificado. Este punto es muy positivo, muy bueno, muy creativo. Conceder acción pública para la denuncia de casos de enriquecimiento ilícito o no justificado, posibilitando que el denunciante positivo y veraz pueda recibir, no es quien quiera el denunciante, o va a ser quien quiera el denunciante, tiene que ser un denunciante positivo y veraz, personas en las que podríamos confiar, que pueda recibir un beneficio porcentual de lo recuperado por el Estado, dice Mauro Terán, y comprometerse a propiciar los cambios institucionales, esto sí es bueno, cambios institucionales, legales y constitucionales necesarios para consolidar la independencia de los órganos de control. Un cronograma muy completo que debían haber inventado, ideado los señores candidatos a la presidencia de la República, uno de los cuales nos distingue con su compañía esta mañana, y es el ex fiscal general de la República, doctor Washington Sanz. ¿Qué opinan los dos de esta sugestión que formula un respetable ecuatoriano como Mauro Terán? Muy buen día a todos los oyentes de Exa FM. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a mi distinguido amigo y colega Ramiro Aguilar, con quien comparto el día de hoy este auditorio, esta tribuna democrática. Yo suscribo, respecto a su pregunta, lo que acabo de escuchar de los distinguidos panelistas, el uno, la señora ex fiscal general del Estado, y del doctor Mauro Terán. Pero yo voy más allá. Permítanme hacer una precisión. Yo estoy convencido de que sí se puede realizar la Asamblea Constituyente. Ahí hago una precisión. El artículo 4.4 de la Constitución dice: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. De manera que no hay otra alternativa. Y ahí esta precisión respecto de las aseveraciones del doctor Terán. No requiere el dictamen de la Corte Constitucional. Y yo he propuesto una consulta popular para cambiar el sistema de gobierno, para toda la estructura jurídica, este presidencialismo demasiado exacerbado que suele en doctrina llamarse hiperpresidencialismo. Respecto de eso, es necesario esta precisión. De lo demás, el pacto ético lo hago mío. También voy más allá, lo vengo diciendo desde hace días. Nosotros debemos fiscalizar no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Qué quiero decir entonces? Términos y condiciones de la contratación de la deuda externa, que ahora se dice que está por los 43.000 millones, que mediante un decreto presidencial pretenden mimetizarlo y de hecho rebajarle como 13.000 millones de dólares sin contabilizar la deuda interna. Hay que fiscalizar la deuda contraída con la República China y garantizada con la entrega de petróleo. Los contratos, lo vengo diciendo desde hace tiempo y reitero, los contratos en materia petrolera que hoy son motivo de escándalo. No solamente ciertos actos que salen a la luz pública por coincidencia. Todos los contratos del sector público adjudicados en forma directa bajo el régimen de emergencia, porque hasta hace pocos meses todo ha sido emergente en el país. Un abuso de esa atribución constitucional y legal. Auditoría de la deuda pública interna, incluyendo la deuda del Estado con el 10, que hoy no contabilicen y que supera los 11.000 millones. Casos puntuales como el caso Cofieg, Duxeray, la compra de helicópteros DRUF,
Los contratos de construcción, por favor, escúcheme bien, de los ejes viales y centrales hidroeléctricas en el Ecuador. Algún momento va a saltar nuevamente, como sucede con Petro Ecuador. Préstamos de 400 millones. Con la refinería, dice usted. ¿Cómo ocurre este momento con la refinería? La refinería es apenas un tema, costosísimo, pero un tema de los múltiples que habría que examinar. Con todo ese dinero, 2.200 millones, se hubiese hecho otra refinería. Eso dicen los técnicos. Así es. Auditoría jurídica, escúcheme bien, y esto no lo he escuchado a quienes salieron ni a otras personas. Auditoría jurídica de procesos judiciales. Más allá de que algunos hayan prescrito por sanidad pública, es imprescindible auditar procesos como el caso del Diario Universo, el Chucky 7, explotación del caso petrolero Palo Azul, que a algunos les disgusta, asesinato del general Jorge Gabela, proceso contra Chevron por supuesto impacto ambiental, el proceso constitucional realizado en el caso de la Cervecería Nacional. Es decir, casi todos estos casos que el señor fiscal los ha archivado. Hay que auditar los procesos de concursos de méritos y oposición para la designación de las máximas autoridades realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Y esto tiene íntima vinculación con lo que usted me estaba preguntando. Acciones y omisiones de las llamadas autoridades de control. Así no se denomina en la Constitución, pero en esencia lo son. De manera que estoy de acuerdo con ese pacto ético. Ahora, ¿es suficiente? Eso es una declaración de buena voluntad. Muchas veces pueden ser fuegos artificiales. Necesitamos leyes que permitan, y la ex fiscal lo aclaró, hoy se facilitó la corrupción cuando se reforma o se introduce el 581 en el Código Orgánico Integral Penal, en donde se pone una cortapisa. Controlan al contralor para que no haga informes con responsabilidad penal y por tanto no habrá enjuiciamientos por enriquecimiento ilícito, no habrá por peculado, no había un solo juicio en los últimos años. Necesitamos entonces modificar las leyes, necesitamos jueces que entiendan la calidad de jueces y actúen con independencia. A los jueces se les conoce por sus providencias, por sus actuaciones, pero muchas veces entiendan la contextura, lo grave o gravitante que resultaría un juicio de esta naturaleza y los temas que se indagan. ¿A eso se refiere usted? Desde luego, mire. ¿De qué tienen los jueces que darse cuenta con qué están y con quiénes van a tratar? Desgraciadamente, en los últimos años venimos viendo una ilegitimidad de origen. Puede ser formalmente constitucional a través de este Consejo de Participación Ciudadana la designación de autoridades. Hoy estamos preocupados básicamente por la actuación o por la omisión de fiscal y contralor. Y yo hablo de ilegitimidad de origen porque usted estará de acuerdo conmigo. Se nombró al señor Contralor General del Estado en base a un pacto. Por eso que tanto se ha manoseado el término pacto que yo no lo creo. Tengo en mis manos un libro, Lecciones de Derecho Constitucional, escrito por un profesor nuestro y que no es pues un político militante que tenga ciertos intereses. Lo dice claramente. El efímero acuerdo se dio con Sociedad Patriótica a comienzos de este gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez a cambio de la consulta popular. A cambio del apoyo a la consulta popular por este partido, 2 miembros de esa agrupación política accedieron a ser titulares de 2 organismos electorales, la Contraloría General del Estado y el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo puede exigir, cómo se puede pedir a un individuo que es producto de un pacto que ya está 3.520 días al frente de la Contraloría, que actúe con eficacia? Yo no podría pedir conocimiento, porque no lo hemos conocido en el ámbito jurídico, algo de independencia que haga que se preserven los intereses del Estado, vale decir el patrimonio del Estado. Y si hablamos de... Perdone, usted lo que nos está manifestando es, yo he oído muchísimo esto, pero no he podido por falta de respaldos o de evidencias o de declaraciones, qué sé yo, no he podido manifestar a mi audiencia por lo delicado que resulta. Pero usted esta mañana nos está mencionando que los Gutiérrez
pactaron con el presidente Correa y que una de las instituciones que se dieron alianza país es la Contraloría General del Estado. ¿Y cuál otro? El Tribunal Supremo Electoral. Mire, está publicado y todos lo sabemos. Se conoció, dice en la página 205 de ese libro, se conoció que el ministro de Política o de la Política había realizado un acuerdo clave con un bloque político de legisladores para vencer la resistencia del Congreso y obtener el apoyo necesario para convocar a la consulta popular. Así es como se designó al señor Contralor General del Estado. Y luego ya sabemos de su actuación o de su omisión. Punto 1. Y asimismo podemos hablar de la, entre comillas, legitimidad de la designación del señor fiscal general del Estado, del doctor Chiriboga. Él, enciclopédico como parece ser, ha desempeñado con el señor doctor Palacios varios puestos, luego estuvo en la embajada en España y le proponen, básicamente por un hecho, esa es mi apreciación, mi conocimiento. Gracias, doctor. Le proponen estar al frente de la Fiscalía por un caso fundamental en este país, el más grande caso de peculado, Palo Azul, que él vino, pues obviamente tenían que ponerle a uno de los investigados, vino el señor a hacerse cargo de varios procesos, pero no lo ha archivado solamente eso. Archivó Palo Azul y lo que es más vergonzoso, aquí tengo la sentencia en donde condenan a los ecuatorianos que investigamos y defendemos los derechos del Estado. Yo investigo y acuso Palo Azul, viene el señor Chiriboga, hacen archivar y dicen condenen a los investigadores, un hombre de 90 años, como es Alfredo Alvear, mi subrogante está pues en esa misma situación. Entonces, hablemos de la ilegitimidad de origen. Segundo, formación, y tú estarás de acuerdo, Ramiro, en el ámbito penal nadie le ha conocido al señor doctor Chiriboga. Nos conocemos entre los penalistas, en académico, yo he sido profesor de la Universidad Católica, lo sigo haciendo en la Central, igual que Ramiro de una de las universidades. Bien, el señor, de lo que sabemos, fue comisario o intendente en tiempos de la llamada partidocracia en el ámbito penal, entonces un asunto de desconocimiento. De manera análoga al señor Contralor, de lo que sabíamos es que era funcionario del gobierno de Gutiérrez, después entregado a este gobierno totalmente, y su paso por las aduanas. ¿Sí? De manera que no me extraña a mí, lo digo con claridad, con respeto, como debe ser, pero con las palabras textuales. Él actúa en la Contraloría como lo haría un aduanero. Hay aduaneros de los buenos y de los otros, pero aquellos aduaneros que dejan pasar los contenedores y le buscan en la maleta de mano, así mismo está haciendo el señor Contralor cuando busca a los pequeños municipios, las pequeñas cosas domésticas. Él no entiende lo que es el principio de oportunidad, que no solamente es en materia penal, y entonces ha dejado pasar los grandes casos. Mire usted, ¿qué reacción ha tenido el Contralor respecto a estos casos de control? El señor Contralor ha intervenido en casos como, hasta hoy no se sabe de su existencia, cuando ya debería haber informes sobre peculado, y no existe. Ese es el delito mayor, los otros son delitos medios, ¿verdad, Ramiro? Y aquí no le voy a leer la Constitución, Este es un periodista muy informado de la Constitución, la ley orgánica de la Contraloría. ¿A cambio de qué? Me refiero a las autoridades. Bueno, es obvio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entiende usted? Y se habla de ética, por ejemplo, por eso yo no creo mucho en eso, siendo un valor, aquí no se lo practica. ¿Cómo es posible que el que preside el Consejo de Participación Ciudadana, porque la Contraloría es parte del Consejo de Participación Ciudadana, ¿estamos de acuerdo? Veamos, es un segmento. usted me permite. Ahora, él presidió para bailar, dice. Cuando va diciendo, el señor fiscal me está pidiendo que libere, que desincaute Empagran, empresa de los Isaías, y el señor Chiriboga no lo niega. Después esa empresa de 5 o 6 millones de los testaferros de Isaías es devuelto. Cuando el señor fiscal, yo en juicio a la Corte Constitucional por la vergüenza del caso Cervecería, viene de archivo. Pero hemos llegado a extremos. Cuando yo fui fiscal, enjuicié a una sala completa, les destituyeron una sala de la Corte Suprema. Claro, fue polémico y algunos no me quieran. Pues yo no llegué ahí para que me quieran, sino para hacer. Me podría haber equivocado porque no hay no hizo completamente, pero bueno, le concedemos. Oiga, yo soy un ser humano, no soy el enviado de Dios, ni mi palabra es la suprema ley. Veamos cómo otro distinguido ecuatoriano, un jurista igualmente que
merece el respeto como usted se merece, el respeto especialmente a su conocimiento técnico, pero fundamentalmente mis respetos para el doctor Aguilar es por su temple y sus condiciones éticas muy conocidas por la opinión pública nacional. Cada uno tiene algunas diferencias, pero en la parte técnica sí que la saben adecuadamente los dos. Cómo ha venido funcionando la normatividad nacional con unos actores, con unos ejecutores de decisiones judiciales que dejan mucho que desear en los últimos 10 años, 12 años, quizá digan 15 años. Bueno, ahora sí, le quiero pedir que procese usted esto que nos manifiesta el exfiscal general, porque me parece que es harto importante y le ha dado a usted también una pista para más o menos que nos defina el momento que estamos viviendo en la parte ética, en la parte moral y en la parte legal, con la Constitución en la mano y con la realidad en la retentiva suya. ¿Cómo valora y cómo procesa usted todo lo que está este momento ocurriendo en el Ecuador gubernamental, especialmente? Doctor Aguilar, bienvenido, muy buenos días, y habrá tiempito para que nos explique lo de la candidatura. Gracias, Gonzalo, buenos días. Mi querido Washington, buenos días a la audiencia. Bien, el tema de fondo es la necesidad de reinstitucionalizar el Ecuador. Uno de los errores más grandes que se comete en la Constitución del 2008 es pensar que esta función de transparencia, compuesta por la Contraloría, la Procuraduría, las Superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana. La Fiscalía. No, la Fiscalía pertenece a la función judicial. Esta función de transparencia podía ser directamente designada por los ciudadanos. Esa es la ficción que se vendió en Montecristi. En Montecristi se vendió la idea de que en el Consejo de Participación Ciudadana iban a estar ciudadanos, comunes y corrientes, ciudadanos que pasan por la calle, que esos ciudadanos iban a elegir autoridades de control y que esas autoridades de control iban a ser imparciales. Y se vendió la idea al punto que a la gente le gustó, y la Constitución del 2008 fue aprobada con un altísimo margen de votos. Pero los ideadores del modelo, estos capturadores de la institucionalidad republicana, sabían perfectamente qué es lo que querían. Y lo que querían era captar, atrapar, trampear el proceso de selección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, donde curiosamente van siempre ex amigos, exfuncionarios del presidente de la República. O sea, yo he dicho siempre, si es un Consejo de Participación Ciudadana, la lógica te diría que debería estar representada toda la gama de la sociedad ecuatoriana, y no curiosamente ganar solo los concursos los amigos o exfuncionarios del presidente Correa. Eso significa que los concursos son amañados. De esos concursos amañados. Pero al otorgarle a la Fiscalía General del Estado, pero absolutamente todas las herramientas de investigación, de decisión, de presunción, no estaban buscando precisamente que las otras entidades se queden medio desarmadas y de adorno para ejercitar lo que antes la Contraloría General del Estado tenía como definición, ambas ser un exhaustivo observador y fiscalizador de las actividades administrativas en cualquier parte del Estado. A ver, pero es que son dos fiscalías diferentes, ¿no? La Fiscalía General que encabezó Washington Pesantes no tiene nada que ver con la Fiscalía General que encabeza Galo Chiriboga. Galo Chiriboga es dueño de su despacho. Es decir, la posibilidad que él tiene
la fiscalía por lógica debe ser una organización piramidal, por lógica. Quien debe ser el jefe máximo de la fiscalía es del fiscal general, quien debe ser el jefe de los fiscales distritales y el jefe de los fiscales de a pie, de los fiscales de primer nivel. ¿Por qué? Porque tiene que haber una política institucional de la fiscalía de lucha contra la corrupción. En el momento en que usted le priva al fiscal general de la posibilidad de ejercer mando sobre su fiscal provincial o sus fiscales de a pie, sus fiscales de primer nivel, y esa posibilidad pasa al Consejo de la Judicatura, y entonces el jefe del fiscal provincial y el jefe de los fiscales de a pie es el presidente del Consejo de la Judicatura o el jefe distrital del Consejo de la Judicatura, el fiscal general de la Nación es un ñato con un despacho, 4 secretarias, 5 asesores o lo que tenga. ¿Eso fue el doctor? No. Eran 2 fiscalías distintas. De hecho, una de las pugnas que tuvo pesantes en el ejercicio de fiscalía era defender la autonomía de la fiscalía. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Así es, perfecto, así es. Sí. Entonces, cuando el fiscal, como órgano de la fiscalía, cuando el fiscal general, como órgano de la fiscalía, se le privan de la posibilidad de organizar su fiscalía, se vuelve ¿cuál es la palabra? Se vuelve un muñeco, un autómata, un maniquí. ¿Ya? Porque entonces a su cargo están solamente las investigaciones de los funcionarios que tienen fuero. ¿Ya? Entonces, yo tengo profundos cuestionamientos sobre el ejercicio del cargo de Chiriboga. Uno de ellos es haber perdido la autonomía de la fiscalía. Que hay que regresarle a la fiscalía a ser autónoma. El fiscal general tiene la obligación y la responsabilidad más grande de este país, que es la de ejercer la acción penal pública, y no puede, pues entonces, ser solamente un funcionario para casos de fuero y dejar la responsabilidad en manos del Consejo de la Judicatura. Sume a usted, Gonzalo, el hecho de que el Consejo de la Judicatura también fue cooptado por este gobierno, el presidente del Consejo de la Judicatura es un exministro de este gobierno, exsecretario privado del presidente. Entonces se cierra la pinza, pues. Se cierra la pinza. No hay una independencia, no hay autonomía, ni en el ente juzgador, ni en el ente auditor, ni en el ente investigador. Eso hay que reformar en la Constitución. Y creo que todos los sectores políticos... Pero déjenos diciendo qué idearon en Montecristi. Esto. Crearon el Consejo de Participación. ¿Qué fiscalía idearon? El Consejo de Participación Ciudadana. Ahí estaba María Paula Romo, ahí estaban un montón de Hay que por el bien del país revisar las actas de la Constituyente. Que mucha gente ahora se está haciendo la que por aquí pasé, pero no había. Sí, así es. Así es. Por aquí pasé y no había. Yo soy prolijo y tengo las actas, entonces sé qué dijo quién y en qué cosa. Pero vamos al punto. Este Consejo de Participación Ciudadana, que se origina en un concurso amañado, es el que organiza a su vez los concursos para designación de fiscal, de superintendentes. Esto es el quinto poder. Exactamente. Y claro, como está comprometido políticamente con un partido, estos segundos concursos, estos de fiscal, contralor, etcétera, también son concursos que son extremadamente sospechosos. Pues, o sea, ¿cómo es posible que ¿cuántos abogados habrá en el Ecuador? Pongo un número en la mesa, 50,000 abogados. Resulta que el único calificado con 100 puntos para ser contralor es el contralor Polita. Además, con 100 puntos no falló una sola pregunta. Sí, o sea, él sabe más que el Google. Sí, mucho más. Claro. Exactamente. Es una cosa de locos. Eso hay que reformar. ¿Se aprendió de memoria? Eso hay que reformar. No tenía una polla. Chuta, no sé, pero 100 puntos es bien complicado sacar, ¿no? 100 sobre 100 es complicado sacar. Y peor, alguien que... Y sobre todo con esas preguntas, ¿no? Porque habían preguntas complejas. Pero vamos al tema, ¿De qué color? Bueno, sigue adelante. La piel de Dios. El tema aquí es que eso hay que cambiar. Porque cambiando eso, nosotros regresamos a la posibilidad de tener entes de control independientes. Hay que regresarle la autonomía a la Fiscalía. Ya. La Fiscalía no puede ser lo que es ahora, o sea, es un órgano que ha sido gravemente limitado en sus facultades, y el poder de la Fiscalía pasó al Consejo de la Judicatura, y pasa una cosa extraña. En teoría el fiscal es el órgano de acusación,
y en teoría el juez es el imparcial que valora la acusación del fiscal. Si ambos tienen como único jefe al presidente del Consejo de la Judicatura, entonces no hay esa diferencia de roles en el proceso y termina, si un fiscal formula cargos y no le gusta al presidente del Consejo de la Judicatura, sancionado. Y si al revés, si el fiscal considera que no debe formular cargos y no los formula, y eso no le parece bien al Consejo de la Judicatura, termina sancionado. ¿Para qué configuraron este modelito Para de garantizar la autoridad? impunidad. Pues. Este es un modelo O garantizado sea, para garantizar la entraron impunidad. pensando robar. Mire, yo creo que entraron... Pero es que tenemos que decir así las cosas. O sea, ya entraron con una... ¿Cómo se dice? Con una... ¿ah? Una especie, claro, una especie de consigna para hacer lo que a bien tuvieren y aprovecharse a nombre, qué sé yo, de aminorar los pasos para construir un contrato de adquisiciones, un contrato prominente por su cantidad, por su tamaño, un contrato de una construcción de un área, de una red vial impresionantemente grande, etcétera, etcétera, y que la impunidad sea la compañera que ha durado y ha permanecido por 10 años sin que nadie absolutamente, y con apoyo nacional, con apoyo más bien, digamos, apoyo popular. Pero, a ver, Esto es lo que no logramos entender. Sí, pero también hubo políticos en la Asamblea Nacional, y muchos de ellos ahora están en la oposición, que permitieron, o sea, aquellos que permitieron las reformas a la ley en virtud de las cuales se quitaba el informe previo de Contraloría y Procuraduría para los contratos, esos no pueden caminar con la calle viéndole a los ojos a la gente. Pues. No se puede caminar por la calle. Todo el mundo dice sin afán de... No. A ver. La gente es ignorante. No. La gente, los ciudadanos son muy inteligentes y muy perceptivos y por eso castigarán en las urnas a estas personas que ahora pretenden de manera camaleónica. Y si no lo hacen, ¿qué quiere decir de nuestra ciudadanía? No, yo confío en que pasará, porque ya los niveles de corrupción en este país han llegado a estándares indignantes, ¿no? Indignantes. O sea, perdonen, pero comerse el cuento de que el máximo cabecilla de la red de corrupción en la refinería de Esmeraldas es un tipo que tiene los billetes puestos en el cajón del velador, en el techo falso de su casa, regados como que fueran naipes. Pero por favor. Pero esos son 900,000. Pero 900,000 de una refinería. Son los sueltos. Pero de una refinería que terminó costando 2,000 millones de dólares. Por eso son los sueltos. Pero aunque fueran los sueltos, o sea, Gonzalo, yo no me gano 900,000 dólares. De aquí cogerás para la plaza, deben haber dicho a la señora, pues no. Pero, no, es que me resulta una cosa monstruosa. Y claro, y el razonamiento es, ya está el cabecilla. O sea, ya está, ya no investiguemos más. Y no le entra a uno en la cabeza. No obstante, la única verdad es que el señor Carlos Pareja Yanuseli goza de buena salud y está fuera del país. Rebosante, rosadito, come todos los días, 3 veces al día. Y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque lamentablemente debió pasar antes, es decir, debió haberse activado un proceso judicial para evitar su salida del país. Pero ahí quiero yo enlazar un poco con la cuestión esta del pacto ético que usted tiene sobre la mesa. Mucho se está discutiendo en política en este momento. Tal vez no le sirva con prioridad al público y especialmente a la clase judicial de nuestro país o abogadil de nuestro país. Este requisito de probabilidad que mencionaba Mariana Yepes, que no ha tenido un uso adecuado o lo eliminaron también con idéntico propósito. Otro tema, si me disculpa, que debería modificarse, y eso es lo que a mí me preocupa desde que se puso en vigencia esa norma, es el requisito de procedibilidad de la Contraloría para que la Fiscalía pueda actuar. Este asunto yo creo que, fue tomado por la Asamblea en las reformas en el nuevo código, pero ya fue una decisión de la Corte Nacional.
Y como la Corte tiene facultades legislativas de interpretación, no legislativas autónomas, de interpretación en lo oscuro, consideró que era una interpretación disponer que la Contraloría debe emitir un informe obligatorio y que sin ese informe obligatorio no pueda actuar la Fiscalía. Se le está restando las normas constitucionales de la Fiscalía. Y estamos confundiendo que no es un presupuesto básico, sino solamente es un requisito de procedibilidad. Entonces eso tendría que suprimirse, porque se escucha y dice, si la Contraloría todavía no emite su informe con presunciones de responsabilidad penal, con indicios de responsabilidad penal, si eso no, entonces no podemos iniciar el proceso. No es así, no. Es un examen un requisito de procedibilidad, y no es en todo, sino en el asunto de peculado y en el enriquecimiento ilícito. Para los otros delitos relacionados con la corrupción no es necesario. ¿Cómo le parece, doctor Aguilar? A ver, esto es una cosa que tiene historia. La vieja Corte Nacional de Justicia había expedido una resolución al respecto, en virtud de la cual no cabía acusaciones de peculado sin antes tener este requisito previo, que era el informe de la Contraloría. Después de esto eso le anularon. Eso fue esta resolución entró a la normativa, a categoría de ley, pero el tema es que, como en todo, ¿no es cierto? Como en todo, viene el papel de interpretación del juez y del fiscal. O sea, no todo acto de peculado va a necesitar como una cuestión previa un examen de auditoría. O sea, si le encuentro yo a un funcionario llevándose los billetes en el bolsillo de atrás, no es que tengo que decirle, vea señor, espérese un ratito, traiga los billetes y llamemos a la Contraloría para que se demore 6 meses en auditarle y después váyase preso. ¿Ya? Hay temas relacionados con la auditoría de la Contraloría, lo que se llama el tema del control público, y otros que no. Ahora, la Fiscalía... que este proceso, o digamos, que este requisito de procedibilidad... Procedibilidad. Y que no estoy diciendo bien. Pero en todo caso, esto lo dejaron en manos de Alianza País para que diga, procedente. ¿Es procedente o no es procedente? Si el señor Contralor decía, no es procedente. No. La procedibilidad es frente al juez, perdóname, es frente al juez. Señor juez, ¿procede o no procede? Y el juez dice, para yo poder proceder, entonces tráigame el informe de la Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal. Pero aquí hay un tema que hay que aclarar. Y es que yo sepa, al señor Bravo le están procesando por tráfico de influencias. ¿A quién? ¿A Bravo? A Bravo. Le cambiaron a enriquecimiento. Y ya le cambiaron a enriquecimiento ilícito. El proceso original fue por tráfico de influencias. Así es. Y aquí lo que hay es un juego de la Fiscalía de que va moviéndose alrededor de los tipos penales. Pero nadie por peculado. Exactamente, pero se evita el tema del peculado, porque el tema del peculado sí es el abuso de fondos públicos y sobre todo no prescribe. Pero para cerrar esta interpretación judicial, el tema aquí es vocación de juzgamiento. Es decir, si las autoridades judiciales y de la Fiscalía no tienen vocación de juzgamiento, intención de juzgamiento, ganas de juzgar, libertad para juzgar, se van a encontrar todos los pretextos, todos sin excepción. Y si quieren juzgar, se van a encontrar también todas las fórmulas. Por ejemplo, cuando quisieron juzgar a Clever Jiménez, atropellaron su inmunidad parlamentaria y no les importó 3 segundos. 3 segundos. Aquí este es el gobierno, y esto quiero que los ciudadanos me escuchen bien, este es el gobierno que ha tenido más juicios por terrorismo en la historia de la República del Ecuador, y dígame un solo terrorista, uno solo que tenga el Ecuador, uno. Que por peculado. Sí, señor. Gracias. Perdón, todavía no le he dado el uso de la palabra.
Parece que estuvieran en el Con mi Congreso. respeto, doctor Pesantes, pero ustedes tienen que escuchar al candidato presidencial Dalo Bucaram. Él viene y construye una duda impresionantemente grande. Dice su homólogo circunstancial, candidato a la presidencia de la República y compañero de papeleta del respetable Ramiro Aguilar. Yo personalmente ya le he de decir lo que pienso. Pero bueno, Dalo Bucaram dice lo siguiente respecto a que el precandidato presidencial, dice, voy a ser literal, instó al vicepresidente Jorge Glass a que no es instó, sino le desafió prácticamente, no, le desafió a que presente, Candidatura. no, a que inscriba su candidatura, a que inscriba su candidatura como binomio de Lenin Moreno y que un documento en su posesión, quiere decir el señor Bucaram, estaría entregando, el abogado Bucaram, estaría entregando a la conciencia nacional. Mejor que él lo diga. Y si el señor Glass dice que él no esconde nada, entonces que se inscriba. Que una vez inscrito como candidato a la vicepresidencia en reelección, daremos a conocer cierta información que poseemos. Que por lo pronto diga si es verdad o no, que existieron compañías de su tío, Pedro Glass Viejo, donde es socio, inclusive del actual presidente del MLE, el señor Nassim Nemes, y algunos otros representantes adinerados. El Ecuador... No, el tío se apellida Rivera. No, hay compañías inclusive donde el señor Pedro Glass Viejo es socio de Nassim Nemes en algunos negocios. Que nos expliquen, porque supuestamente estas compañías están en paraísos fiscales y ahí están sus familiares. Y se dice también que existen depósitos en las cuentas de otro tío apellido Rivera, donde habrían depósitos por millones y millones de dólares entre cuentas de Panamá y Hong Kong. Tampoco tenemos un aval de los bancos Banisi Bank de Panamá y Austrobank de Panamá, donde supuestamente estarían estas cuentas, y estamos investigando funcionarios del Poder Legislativo en Panamá para comprobar, y en esto quiero ser reiterativo, si el señor Glass no esconde nada, si él tiene su conciencia tranquila, lo conmino a que se inscriba de candidato, voy a esperar a que se inscriba y seguimos conversando y seguimos investigando sobre si es verdad su culpabilidad o su inocencia. De esto quiere conocer, obviamente, el pensamiento actualizado que tenga el doctor Ramiro Aguilar y que tenga por deducción, por experiencia y seguramente también por conocimiento el ex fiscal general y actual candidato a la presidencia, el doctor Pesantes, porque teniéndoles a los dos, vamos a sacar en blanco y negro realmente lo que puede estar en posesión del candidato Dalo Bucaram y que naturalmente espera que Jorge Glass inscriba su candidatura. ¿O es que el señor Moreno, el candidato a la presidencia del oficialismo, dice, doctor Aguilar, dice, no conviene esto, porque Dalo parece que tiene, o ya saben qué tiene? Esa es la duda, no estoy haciendo ningún tipo de afirmación. Con usted debe haber conversado, Dalo, ¿qué es lo que tiene? Bien, a ver, efectivamente, Dalo Bucaram fue a Panamá, se reunió con las autoridades panameñas y lo que Dalo... ¿Con quién está? ¿Con la procuradora? Claro, porque a ver, la secuencia es esta. La Fiscalía del Ecuador le pide a Panamá asistencia penal internacional para recabar información sobre los movimientos de cuenta de Bravo y de una serie de personas. Panamá le entrega la información que solicita y
me parece a mí que a la Fiscalía del Ecuador le desborda la información que viene de Panamá. Entonces, no es que Dalo Bucaram tenga una información adicional a aquella que ya tiene el fiscal general de la Nación. Pero que no nos ha hecho conocer. Ese es el problema. El problema es el secretismo. El secretismo del Ecuador maneja una información que los ecuatorianos tenemos derecho. Entonces recambio la pregunta, ¿qué tiene Dalo igual a lo que tiene el fiscal? Es esto, son las respuestas de las autoridades panameñas respecto a los movimientos bancarios, porque Dalo Bucaram ni nadie puede ir a Panamá y decir, oiga, deme las cuentas de fulano bancario. Entonces, la información que tiene Dalo Bucaram es exactamente la misma, comprometedora absolutamente, que es aquella que respondió Panamá. ¿Por qué resulta comprometedora, doctor Aguilar? Por los movimientos bancarios y financieros de una serie de personas relacionadas con el tema de la refinería. ¿Quiénes están ahí? La información que tiene Dalo, yo respeto su decisión, es la decisión es que él va a dar la información. Está bien. En el momento en el que el actual vicepresidente de la República pero usted ya conoce. Inscriba algo sé, pero es muy grave el asunto. Es un tema complejo, Es la causa por la que el señor Moreno, el ingeniero Moreno, no quiere inscribir la candidatura. No, yo creo que ahí ya estamos entrando dentro del ámbito de la especulación. Ya. Es decir, no es tan grave. No es eso, sino que el tema aquí es que, en principio, la demora en la inscripción de la candidatura de Moreno obedece más bien a desacuerdos en las posiciones en la lista nacional. Pero los quiteños en particular somos a veces muy dados a tejer, y particularmente en redes sociales, teorías de la conspiración donde no hay. Esta demora en la inscripción del binomio presidencial de país obedece más bien a que quieren hacerlo a la par de la inscripción de la lista de asambleístas nacionales. Y la decisión de Dalo Bucaram de hacer públicos los documentos que tiene se da en el momento en el que se inscriban los binomios presidenciales, por una cuestión además de elemental seguridad, Gonzalo. Y es que mientras no está inscrito el binomio, no hay inmunidad para el candidato. Claro. ¿No? Y es una cosa sumamente grave. Entonces tampoco se le puede pedir ni a Dalo Bucaram ni a nadie que se inmole en una cosa que es extremadamente peligrosa, además. Entonces hay que esperar la inscripción de las candidaturas y desde luego la revelación de los documentos. Y ahí cada uno se hará responsable de su parte del tema. Debe ser así, que han ofrecido inscribir el miércoles y no el día de hoy como estaba programado. Sí, hay ahí estas vainas, pero no van o no giran en torno a la... ¿Son vainas o son cosas graves? No, son cosas graves, pero digo que depende de quién las vea, ¿no? Probablemente para usted gente, no son vainas. Para mí son cosas muy graves, pero lo que sí son vainas son estas especulaciones respecto a si Glass va, no va, si le contestan el teléfono o no le contestan el teléfono, porque además no hay ninguna evidencia que confirme el hecho. Lo que sí hay es evidencia de que la Fiscalía Ecuatoriana requirió información de las autoridades panameñas. Y yo tengo la vieja costumbre de hablar sobre los hechos. Así es, y con testimonios, y con escritos, y con pruebas, con evidencias. Hablar con evidencias. ¿Usted podría agregar algo más, doctor Pesantes? Porque usted también tiene informantes y de los buenos. Gracias, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con las premisas, con comentarios que ha hecho Ramiro, y quiero acotar y añadir algunas cosas que quizá no se han dejado decir. No quiero entrar en especulaciones de carácter político, básicamente nos han invitado como juristas, evidentemente tampoco nos podemos desapegar de la condición que hoy creo que transitoriamente Ramiro y yo hemos optado. Permítame decirle, sin duda tiene documentación Abdalá Bucaram Jr., ¿no es cierto? Su padre, 20 años en Panamá, va a estar 20 años, debe haberle proporcionado, desde luego, y no estoy haciendo juicios de valor negativo, ni mucho menos, pero eso es así. Yo creo que más favor le haría al país diciéndolo ahora, porque si bien es verdad lo que dice Ramiro, se lanza Abdalá, o Dalo, con quien saludo respetuosamente, desde luego. Si bien es verdad, él correría el riesgo porque no tiene inmunidad, pensemos en el sentido contrario.
si ahora se denuncian, pues es oportuno por sanidad, porque si inscriben el binomio, desde ese momento, en cambio, el ingeniero Glass va a gozar de inmunidad, excepto en delitos flagrantes. Hay una excepción, pero en general los candidatos desde que inscriben la candidatura ya gozan de inmunidad, y esto pasará a ser un caso más de haber hechos fácticos que determinen actos de corrupción y que lleguen hasta el vicepresidente, porque no nos olvidemos, yo he visto un acta ayer en las redes sociales en donde en la posesión del señor Calvo Piña, o ingeniero Calvo Piña, firma el señor Pastor, que ahora es embajador en Austria, y también el ingeniero Glass. Más aún, ahí existe una responsabilidad de principio innegable de carácter político. Pues ¿quién era el vicepresidente de la República? Viene manejando, creo que 5 ministerios, todo el sector estratégico de la economía, de manera que no pueden decir deportivamente, no sé, pues ellos eran de carrera. Nada que ver. Que no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene que ver? La elemental responsabilidad. No pueden decir aquello. La elemental responsabilidad es que el señor Glass comparezca ante sus medios públicos, los medios que tiene el Estado, donde quiera, y le diga, esta ha sido mi actuación, y no desentenderse. ¿Cómo es posible? Si yo soy fiscal, le pongo el símil, si yo soy fiscal, y hay un fiscal de menor jerarquía que comete atropellos, evidentemente, y no los hice yo como fiscal general, pero yo soy el responsable de la institución, y hay una responsabilidad, inclusive política, y inclusive de carácter moral, indiscutible. Esto, de un lado, de manera que... ¿Y usted qué supone tiene en su poder Dalo Bucaram? ¿Cómo? ¿Qué supone usted tiene en su poder Dalo Bucaram? O usted también puede tener una copia, ¿no? Dado el calibre de sus informantes. Usted tiene ese olfato periodístico, pero ahora se equivoca. Yo no tengo ese tipo de información. Yo sé que vino demasiada información de Panamá y que el fiscal, como dice Ramiro, como insinúa, está rebosado. Sí, está rebasado, está en una situación incómoda y lo está en cómodos capítulos involucrando por delitos menores. Pero hay que llegar a la cabeza, pues, hay que llegar a la cabeza. O están esperando que haya otro prófugo. Entonces hay una serie de omisiones que tendrán que a su debido tiempo responder las autoridades de control. ¿Otro prófugo a quién se refiere? ¿El otro prófugo? Hay varios, ¿no? Son parejas y familia. Y ya están, pues, mire ustedes, son tan inocentes que a los que les dictaron medida de prisión preventiva, les sustituyeron para que ya creo que están 17 fuera, y ellos, bueno, creo que se habrán presentado la primera vez, después desaparecieron. Cuando ya se aseguran de que esté fuera del país, ahí ya revocan esa medida de confianza que es no salir del país, me hago entender. Claro. Entonces eso es lo que ha pasado con 16, eso se supo la semana pasada. Existe todo un aparataje y que las leyes... En este momento la víctima es el ingeniero Lenin Moreno. ¿Es la víctima de qué? De ese enigma, de ese silencio, de esa falta de definición de lo que está ocurriendo interiormente. La víctima política, quiere decir usted. Claro. Ojalá no lo sea, porque allá... Mi pana ha sido tú, si lo quieres seguir siendo. Yo saludo con Lenin, yo creo que es un buen hombre que... Desde luego. Ha prestado su nombre para darle continuidad. Él ha hecho diferencia entre continuidad y continuismo. Para mí no hay ninguna diferencia. Pero ha prestado su nombre para que continúe el abuso del poder, continúe la corrupción. Ahí no habrá la más elemental fiscalización. Aquí se dijo algo que... ¿Usted le ha insinuado que tome precauciones sobre esto? ¿A quién? A su amigo... Nuestro amigo, porque también es amigo mío, Lenin Moreno. Debe haberle consultado, como es obvio. Pues yo desde hace... Que es un ex fiscal general. Desde hace 5 años no he hablado con las autoridades. Yo dejé la Fiscalía General del Estado cuando apresuraron un concurso para designar al fiscal que hoy tenemos, y desde ahí yo, además de que alguna vez me he encontrado con Lenin en un aeropuerto, y le felicité, escúcheme bien, Gonzalo, le felicité, le dije que bien tus declaraciones en el sentido de que la democracia es alternabilidad, pero tuve que después retractarme. ¿Por qué? Al siguiente día le hicieron un homenaje acá y dijo que estaba arrepentido, Lenin.
¿Es verdad lo que estoy diciendo? Él dijo acá cuando vino de su autoexilio de Ginebra, vino acá y dijo, aquí debe haber alternativa, aquí deben en definitiva haber otros líderes, no estoy de acuerdo en definitiva con la reelección indefinida, pero después se retractó. No he vuelto a hablar con ellos. Permítanme decir algunas cosas que quedan pendientes. ¿Usted conoce algo del señor Arturo Pinzón? No, he escuchado una canción de los hermanos Pinzón, pero del señor no sé nada. Mire, quiero decir, aquí se habló de pacto ético y se dice de acción pública. Mire, si eso está en la ley y en la Constitución, todos tenemos la posibilidad y hasta la obligación moral. No es necesario un pacto ético para denunciar, de manera que si los individuos conocen quién es Pinzón o de los actos de corrupción, ojalá nos hagan saber. Pero es imprescindible, porque sería un desprecio a la ciudadanía, decir que no van a entender porque son asuntos técnicos. Déjeme decirle para que quede absolutamente claro para la ciudadanía lo que acaba de puntualizar con claridad. Yo le doy a mayor extensión a lo que acaba de decir Ramiro. Aquí no es como usted comenzó como premisa diciendo que han tratado de fortalecer los órganos de control para, en definitiva, controlar a las ciudadanías. Todo lo contrario. Lo que hicieron es sentar las bases para un control desde el gobierno de todas las instituciones. Mientras la Constitución de la República en el 98, que fue una buena Constitución que había que componerle, establecía que la Fiscalía General del Estado es una institución autónoma e independiente de todas las funciones del Estado. Como dijo Ramiro, lo acotó, yo lo digo puntualmente, la Fiscalía General del Estado, en el artículo 194 de esta Constitución, dice, es un órgano autónomo de la función judicial, entra dentro del abanico de la función judicial. Y claro, el señor Yal es el que nombra a los fiscales, el que tiene que darle inclusive autorización para que el fiscal pueda salir a Panamá, puede irse a Portugal, porque es un fiscal itinerante, igual que el Contralor, que está 3.520 días de Contralor, pero aquí no ha pasado ni la tercera parte de esos días. Entonces, mira, aquí hay un problema de carácter constitucional. Bien en el exterior. Luego viene el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde desde el Consejo de la Judicatura, que lo maneja el secretario privado y el exsecretario privado, controlan jueces, fiscales, defensores, todo, absolutamente todo. Y siguen desarrollando un conjunto de leyes. En el 2009 se expide, y quiero decirle antes, yo fui a Montecristi y les dije, señores, no atenten contra principios fundamentales. Ustedes están castrando en definitiva a la Fiscalía cuando le están diciendo que es una dependencia del Consejo Nacional de Justicia. Yo fui allá y usted habló de una legisladora que ahora pretenden decir, yo no fui, yo no tengo nada que ver. Y luego siguen desarrollando leyes secundarias para dar continuidad a este apropiamiento de los órganos de control. Esto que hemos hablado bastante y que no tiene que olvidarse, del permiso, en definitiva, el permiso del Contralor para seguir los casos de peculado tiene su historia y permíteme decirle, le voy a hacer una afirmación contundente. Yo comienzo, después de haber hecho una carrera en la Fiscalía, a investigar casos de corrupción, inicio casos de peculado. Como se me insinúa de que no debía investigar ciertos casos, yo evidentemente, yo no fui fiscal de la Revolución Ciudadana, sino fiscal general de la Nación, fiscal general del Estado, como dice la Constitución. Entonces, ¿de qué manera había que controlar al fiscal? En el mes de marzo, me parece que el 11 de marzo del 2010, escúcheme bien, desde la Secretaría de la Presidencia de la República, con el auspicio, entre comillas, del Contralor, hacen una resolución y envían a la Corte Nacional de Justicia, esa corte que, salvo honrosas expresiones, fue peor que la Pichicorte. Dios le dijo más de una vez. Y mediante resolución dicen, contra ley, contra constitución, contra principios elementales, porque una resolución no podía estar por encima de la ley, dicen, en adelante el fiscal, porque yo tenía que formular varios cargos, y yo ya había enjuiciado a 3 ministros de este régimen, dicen, para que el fiscal continúe con sus investigaciones y acusaciones de peculado y instrucciones fiscales, es necesario que el Contralor envíe un informe
con indicios de responsabilidad penal, sin la cual condición sine qua non, por eso se llama procedibilidad. Evidentemente yo como fiscal digo, no, eso no es posible, eso es ilegal, es aberrante, e inclusive llego a hablar con el presidente de la República. ¿Y qué le dice? El presidente de la República entendió y le dijo al secretario privado, al secretario jurídico, que no tiene nada de privado, creo que... Señor Mera. Al señor Mera, ¿cómo es posible lo que me está diciendo el fiscal? Tú no me explicas. Y él salió paladinamente a decir, le dijo al presidente, es que es para proteger a nuestros ministros. Mira, qué vergüenza. El presidente le dijo inmediatamente, eso no me dijiste antes, debo decir en honor a la verdad. Pero después pues el presidente se desentendió o simplemente se dejó convencer como se ha dejado convencer y repite que tenemos la mejor justicia del mundo cuando vivimos el peor momento de la justicia. Entonces ese es el antecedente. ¿Qué hago yo? Acudo a la Corte, en ese momento no sé si Suprema o porque aquí o Nacional era ya, porque ya desinstitucionalizaron, no es lo mismo Suprema que Corte Nacional. Entonces les digo, señores, ustedes han hecho tan mal esto y con paladina ignorancia porque están diciendo que en todos los casos de peculado significa que en los asuntos de peculado bancario le van a pedir también al Contralor. No, pues no sean tan ingenuos. Eso es cuestión de la Superintendencia de Bancos. Y entonces dice, el fiscal tiene razón en esto, le componemos, pero en lo demás seguimos adelante. Y yo sigo, y yo digo, eso es, lo que ustedes han hecho es inconstitucional, hasta que llega un momento que que pido audiencias para formular cargos por peculado y dicen, no, ¿dónde está la resolución del Contralor? No lo tengo. Lo prueba, lo presentaré en su momento. No, ahí se retiraban los jueces. Eso era el 2010. ¿Y usted qué hizo? Yo acudí a ¿Qué hizo con los jueces? ¿Qué hice? Evidentemente, además de denunciarles públicamente, acudo al único instrumento, el único camino que cabía era acudir a la Corte Constitucional y pido que se declare sin efecto esa resolución. Hasta el 9 de agosto del 2014, es decir, más de 4 años después, ni siquiera fue admitido a trámite por el señor Pazmiño, a quien yo enjuicié por el caso Cervecería. Entonces, luego del 2014, ya yo me alegré cuando dije a lo mejor Ramiro o otros abogados les dijeron en el Congreso, no pongan esa resolución en el código, no le transformen a ley. Pero después fue la presidencia y lo pusieron el artículo que yo lo tengo aquí. Permítame para que no haya... El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 581, numeral 3, segundo inciso. Escúcheme bien. Para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad. Es decir, sin la cual no. Que existe un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por el Contralor. Controlen al Contralor, que ya esté controlado. Y desde hace 6 años no existe un solo caso capitulado. Ahora, en esencia, lo que se está cometiendo, esta serie de delitos en Petroecuador, en Petrocorrupción, sería, ¿no es cierto? Son delitos de peculado, pero están persiguiendo delitos menores. Y no salen, nos ven la cara de ingenuos y dicen, el peor castigo para estos señores es que tendrán que estar fuera del país. Ah, claro, pues estar fuera del país con los bolsillos llenos, muchos quisieran estarlo, pues. Qué ingenua o absurda la declaración del señor que hace de fiscal general del Estado. Yo me pregunto además, el Contralor, ¿qué nos ha dicho, además de perseguir al municipio de Pelileo por mangueras que han comprado en $400? ¿Qué nos ha dicho de los casos del IES, por ejemplo? Aquí salió cuando se enfrentaron González y Correa cosas y salió a los pocos días, dijeron 7 casos de posible peculado en el IES. Sacaron en la prensa y después parece que lo esconden. ¿Qué pasó con los actos de corrupción del Consejo Nacional de la Judicatura? Uno de ellos, una guinda, el pastel, $23 millones, un caso de tecnología que hasta hoy no lo entrega. ¿Qué pasa con los edificios que están abandonados allá por la Pulida y que construyeron sin permisos municipales y sin enterarse que debajo habían túneles? ¿Qué pasa qué ha dicho la Contraloría respecto a los casos de la refinería? De manera que esto es un asunto
licenciado Rosero y doctor Aguilar, esto es un asunto de ley, de leyes, de constitución, por eso yo planteo que debe haber una constituyente que haga una nueva constitución y baje toda esta estructura. Pero también es cuestión de las personas que están al frente. Yo desde un comienzo hice respetar la autonomía y aunque me pude haber equivocado sin duda, solo la justicia divina es perfecta, me pude haber equivocado, siempre actué con la más clara buena fe. Esto entonces implica cambiar las leyes y también tener gente que tenga algo de honestidad, de patriotismo y conocimiento para que esté al frente de las funciones del Estado. La aceptación, seguramente, con seguridad, de la propuesta que le formuló Dalo Bucarán a Ramiro Aguilar, recibió esta respuesta que el doctor Aguilar le emitió al país, a la sociedad ecuatoriana. Ecuatorianas y ecuatorianos, nos dijo en un tuit, el inicio de un camino para darle una alternativa al Ecuador ha comenzado. Y que haya buen viento y buena mar. Lo demás está en manos del pueblo ecuatoriano. Ahora, increíblemente, dicen la mayor parte de los ciudadanos que me llaman la atención, ya por periodista, ya porque saben del enorme cariño y aprecio y respeto que yo tengo al doctor Ramiro Aguilar. Le digo, no he conocido absolutamente. Con él han sido los amores, Gonzalita. ¿Ah? Solo con él han sido los amores. No. con usted también, con todos los caballeros decentes de nuestro país, gracias, desde luego. Sí. Y uso la adjetivización que le formuló Dalo Bucarán a usted, doctor Aguilar. Cuéntenos la historia de esta alianza. A ver, es algo que hemos venido conversando más de un mes. Allá. Llegando a puntos de coincidencia pragmática. Estos 4 puntos. Pero usted tenía otra opción. No, nunca que no hubo, cuajó. Nunca hubo otra opción. A ver, lo de Cintia Viteri. Le tengo un pero demoró cariño. Como 3 horas conversando con ella. Es que es mi amiga, es mi colega, converso con ella conversa conmigo. Hemos hecho además un durísimo trabajo juntos en la Asamblea Nacional durante estos 3 años. Pero la amistad y la política son 2 cosas completamente diferentes. En la política hay que llegar a coincidencias pragmáticas y de forma de gobernar. Uh-huh. La propuesta de Dalo Bucarán es una propuesta concreta que gira en torno a 4 ejes fundamentales, que creo que son ejes de coincidencia de la oposición. Uh-huh. Primero, la lucha frontal y firme contra la corrupción. Segundo, la reducción del gasto público. Tercero, la renegociación y auditoría de la deuda. Y cuarto, la reinstitucionalización del país. O sea, si usted revisa el eje fundamental de lo que tiene que ser el próximo gobierno, esos son los 4 puntos. Yeah. Sobre esos 4 puntos, ¿no es cierto?, hemos conversado entre 2 generaciones de políticos. Uh-huh. Dalo Bucarán representa una generación de políticos jóvenes, de un hombre que se identifica mucho con un segmento poblacional muy amplio del Ecuador que está entre los 16 y los 35 años. Uh-huh. Y yo represento y me identifico con un sector más maduro de la población, al que le he presentado mi hoja de vida y al que le presento el hecho concreto de haber trabajado con responsabilidad y transparencia en la Asamblea Nacional. Les he leído mucho en redes sociales a quienes han opinado de manera distinta a mi decisión de apoyar la candidatura presidencial de Dalo. Y les he leído con cierto sesgo de superioridad moral. Es decir, a Abdalá Bucarán Puley, que tiene una hoja de vida limpia, que es un chico que se ha formado, que es un hombre que además, a pesar de la ausencia de su padre, se educó y tiene una formación profesional de primera, que tiene una hoja de vida limpia. No hay en el Ecuador alguien que pueda decirle a Dalo Bucarán Puley, esto o aquello has hecho tú. A él, que es el dirigente político de un partido que tiene estructura nacional y que tiene además una sensibilidad especial para llegar a sectores populares en el Ecuador, a él le están juzgando con un sesgo de superioridad moral, queriendo tachar el apellido de su familia, ¿sí?,
sin recordar, Gonzalo, que cuando regresamos a la democracia después de la larga dictadura, pasó algo muy parecido. Recordará usted, porque es un periodista político y de aguda memoria, que a don Asad Bucaram Ebalín no le permitieron ser candidato a la presidencia de la República y pactó legítimamente con la intelectualidad quiteña representada por la democracia cristiana, que a su vez no pudo calificar, y formaron el acuerdo entre el CFP y la democracia cristiana, y entonces la intelectualidad quiteña, por llamarlo de alguna manera, representada por Osvaldo Hurtado, Julio César Trujillo, Molina, pactaron con Asad Bucaram y conformaron un binomio que terminó arrasando en las elecciones presidenciales de 79, que era el binomio Roldós-Hurtado. ¿Por qué? Porque hay que ponerle ese punto de equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que es llegar a la sensibilidad popular y ampliar la cantidad de sectores sociales y de segmentos donde un político tiene que llegar con un mensaje auténtico de erradicación de la pobreza y de creación de fuentes de empleo y de creación de emprendimientos, y también ponerle la dosis de madurez, la dosis de experiencia que puedo aportar yo, porque he luchado y sé de los problemas de los jubilados, de los policías, de los militares, de los periodistas, de los profesores. Pero lo que no me parece a mí justo es que muchas personas están queriendo juzgar esta alianza, que es una alianza política entre dos hombres de bien, con cierto sesgo de superioridad moral, para juzgar a un personaje de la historia del Ecuador que debe ser valorado por los historiadores. Mi metáfora más clara, a Abdalá Bucaram Ortiz. Mi metáfora más clara sobre esto es como que nosotros estuviéramos de este rato en 1926 en medio de la crisis que detonó la Revolución Juliana. Y en vez de estarnos preocupando de cómo salir de la crisis y de cómo replantear el país, evaluemos la actuación del presidente José María Plácido de Camaño, que gobernó en el último cuarto del siglo XIX. Algo parecido están queriendo hacer ahora. Es decir, estamos con una crisis económica y política muy dura. Necesitamos juntar todos los sectores sociales, porque resulta que con las élites no alcanza, Gonzalo. No alcanzan ni los votos, ni tampoco alcanzan los planes de gobierno, porque hay que defender a las mayorías. Hay que comprender a las élites, pero hay que defender a las mayorías. Y mi compromiso político es defender a las mayorías, y siempre lo fue. Y si es que en algún momento, desde la altura moral, alguien quiere juzgar a la familia Bucaram, que lo haga. Yo personalmente me quedo con la imagen de Abdalá Bucaram Puley, un político joven que le habla a la juventud en lenguaje que entiende, que es además el mayor segmento electoral que existe, que está metido en el corazón de sectores populares del país y al cual puedo aportar yo con responsabilidad, con experiencia y con Pero por su trayectoria, su conocimiento y sus altos dotes de intelectual, y especialmente de su hombría de bien, primero que usted tiene que asumir afecto social en lo que le han dicho. Recoger claro. y obviamente configurar un juicio de valor, pero partiendo de que el pueblo, la sociedad ecuatoriana ha querido un mejor rol para usted. Por eso es que yo le quiero preguntar, ¿no hubo posibilidades de reclamar, tanto por su edad como por la gran contribución que usted le está ofreciendo a Dalo Bucaram, el binomio a la inversa? Bueno, pero yo creo que Dalo lo entendió perfecto y lo entendió de una manera muy rápida. Si usted ve el spot, la plaqueta, dice presidentes clarito. Y eso fue idea de él, y cuando yo, que lo entendí igual, porque creo que tengo mente rápida también, no sé, le dije, oye, hay un error. Me dijo, no, Ramiro, no hay ningún error. Los presidentes vamos a ser los dos. La responsabilidad es compartida de los dos. Y yo me voy a apoyar en ti como tú debes apoyarte en mí. Porque para salir de la crisis política y económica de este país, mientras más cabezas se junten, mejor. Ajá. Pero a usted también le surgió la idea de que un Bucaram le puede hacer dar un paso muy significativo, si no un triunfo contundente, por las características que usted desarrolla en función de su candidato a la presidencia. Me explico más claramente. Usted no le puede ocultar a la ciudadanía ecuatoriana de que usted vio que un Aguilar
con un Bucaram puede ser una fórmula de Es un binomio éxito. ganador, es un binomio ganador, yo no tengo la menor duda, es una opción muy importante para el país y lo demás, como dije cuando anuncié mi candidatura, lo decidirá el pueblo. Y la quiteñidad. La quiteñidad tiene... Respecto de usted, una gran opinión, pero este momento en controversia. Pero ¿no habría otra manera de que Aguilar pelee por ser la cabeza de ese binomio? A ver, no, usted me conoce, Gonzalo, y me conoce la ciudadanía, yo no soy un hombre de ego inflado. Yo creo que podemos hacer él y yo juntos un gran trabajo. Y el tema de quién sea presidente o vicepresidente, cuando hay ese equilibrio presidencial que lo plantea el propio Abdalá Bucaram, me parece que es importantísimo. Es la nueva generación pensando en un país mucho más dinámico. Y lo que les digo a los ciudadanos que me están escuchando es: la política es confianza, es fe en el líder político. Y si ustedes ven en mí un hombre honesto, transparente, objetivo y sobre todo que medita mucho sus decisiones, En usted sí dirá mucha gente este momento. confíen en mí, y si yo confío en Abdalá Bucaram Puley, es porque Abdalá Bucaram Puley merece mi confianza y la confianza de todos. Y lo que hay que medir y pensar como sociedad es que hay que bajarse del pedestal moral para hacer juzgamientos, porque eso nos llevó al descalabro que tenemos ahora. A Correa se le medía como el PhD, el profesor universitario, el político incorruptible, el enemigo de la partidocracia, y nos deja una crisis que nos tardará 10 años en salir, nos deja una institucionalidad rota por ese puritanismo político. Yo le invito al ciudadano a despojarse de esa superioridad moral y a entender que las elecciones se ganan con votos, y los votos están en diversos segmentos de la población, en edad, en condición social y en la geografía del país. Y es el reto que tenemos Abdalá Bucaram Puley y yo, el reto de irnos a meter en el corazón del pueblo ecuatoriano y convencerle al pueblo ecuatoriano de que somos una alternativa de gobierno. Es dar una alternativa de voto. Al final del día, ciudadanos, ustedes sabrán votar y por quién votar. Pero cuidado, esa arrogancia y superioridad moral e intelectual les termine haciendo caer en un Correa nuevamente. Nada más tengo que decir. Usted, recordando a su compañero de universidad, a su compañero de esta aventura estudiantil que redundó en la preparación de los dos, a usted le estoy... Ramiro nunca fue compañero del señor presidente Correa. A usted, que fue compañero de universidad, íntimo amigo, paisano leal y fiel en ese tiempo, ¿no? ¿Qué le podría aconsejar para que no se nos vaya Ramiro Aguilar? ¿Qué nos podría...? Pero antes de eso, déjame decirte que era muy usual que Washington y yo compartiéramos tribunales de grado en la Católica cuando éramos profesores, así que nos hemos vuelto a juntar en las sillas eso. 10 o 15 años después. Con mucho gusto. Por eso yo le hacía señas a usted que cuando hablaba del amigo y compañero, yo pensé que estaba refiriéndose a Ramiro, pero usted me ha hecho unas señas diferentes. La pregunta que usted me hace es ¿qué es lo que pienso a ver, repítame. O sea, ubiquemos a Dalo Ya. y ubiquemos al señor presidente Correa. La fe que usted tenía en Correa, seguramente, creo que sí, porque incluso llegaron a hacer un viaje en algún aniversario de ese compañerismo. Se fueron en el avión presidencial inclusive. O sea, ¿qué le aconsejaría a nuestro querido amigo y ciudadano de bien, ¿Alguna Ramiro precisión? Aguilar? Primero que Ramiro no... ¿Qué le aconsejaría? Ramiro es un respecto? hombre, ya lo ha dicho, maduro, no solamente por su edad cronológica, es un hombre... De manera que él no necesita ningún consejo. En todo caso, si él me lo pide en algún momento y yo estoy dispuesto a compartir alguna experiencia, pues él puede contar conmigo. De otro lado, preciso, porque se ha repetido, mire,
el expresidente como yo somos egresados de la Universidad Católica de Lovaina. Ramiro estudió en la Católica de aquí, donde yo estudié y fui profesor. Estas coincidencias. Y un día el presidente tenía que ir a Lisboa a estas reuniones presidenciales. Le había o nos había invitado el rector de la Universidad Católica de Lovaina para homenajear, como algún momento se hizo con otros egresados de América Latina que estudiaron en Lovaina. Es el caso del presidente Paz Zamora, por ejemplo. Entonces, el presidente tuvo la gentileza de invitarme a compartir, me convidaron para compartir ese homenaje que nos hacía, o le hacía básicamente a él, la Universidad Católica de Lovaina, y yo acompañé, de manera que ahí no hay ninguna cosa que esconder. Respecto de la parte final de esta entrevista, Washington Pesantes no tiene que hacer ningún esfuerzo mental, ninguna gimnasia mental, ni de carácter intelectual para justificar un pasado familiar, ni mucho menos. Y yo sí le puedo decir al país, fácticamente, le he servido, es una hoja de vida que pocos, quizá ninguno puede servir al país, 38 años de servicio. Comencé humildemente como un profesor primario, que estudié paranormalista, luego he sido profesor secundario, abogado, tengo unos 13 años de estudios universitarios, y como le digo a usted, le he servido por 38 años. Yo sí puedo hablar de fiscalización, porque yo sí fiscalicé. Y yo puedo hablar del campo y la ciudad, porque yo nací en el campo, y en una parroquia de la provincia de Chimborazo, y he vivido en Quito, vivo ya más de 40 años. Y yo sí puedo hablar de muchas otras cosas que en los demás candidatos son una especie de interrogante. Una caja, algunos son realmente una caja de sorpresas. En este caso, el país con virtudes sí lo tengo, modestia aparte, y con defectos lo puedo asumir también, pero en todo caso nos conocen. Sí tengo una trayectoria que no ha sido cuestionada, desde el punto de vista de la pulcritud y de la honestidad de mis actos. Me pudo haber equivocado porque, como dije antes, no hay una justicia humana que sea perfecta. En todo caso, nunca hice premeditadamente mal a nadie si perseguí a la delincuencia. Completaría, sí, nosotros creemos en la fiscalización, creemos en que hay que solucionar los problemas fundamentales de este país. Agregaría lo que dijo Ramiro: salud, educación, seguridad, crear trabajo que va más allá de empleo, y efectivamente fiscalizar. Efectivamente fiscalizar. Somos nosotros gente que no ha estado involucrado, que no tiene nada que justificar desde el punto de vista de tránsito por partidos, ni parientes, ni mucho menos. Yo, como el que más soy respetuoso, pero en nuestro caso hay una vida de servicio a la comunidad nítida, y nosotros sí hablamos de unión y hacen muy bien en reivindicar esos valores, tanto usted como el doctor Ramiro Aguilar. Y por eso yo confío y confieso a la ciudadanía ecuatoriana que tengo mis personales limitaciones, como para, no haciendo uso de lo que refirió el candidato a la vicepresidencia del señor Dalo Bucaram, sino porque he conocido, genéticamente he conocido y he tratado, pero vis a vis, desde épocas en que uno con grabador en mano hacía un ejercicio reporteril y conoció muy de cerca los genes que este momento se unen a los de Ramiro Aguilar, y que yo aspiro como su amigo tengan todo el resultado que él aspira, para darle una respuesta a este momento que el país necesita de un hijo de las características de Aguilar, o de usted, porque usted también tiene todo el derecho de reivindicar lo que ha sido en días buenos y también en días malos. Han habido días malos, páginas que no hemos podido entender y comprender adecuadamente,
no por falso oficio periodístico, sino porque las cosas se tejen y a veces se enredan, y lo que uno pensaba de una persona pasa a ser otro el resultado histórico de esa persona. Su contribución puede pasar a tener un ámbito de controversia, genera escepticismos, genera dudas, falsos calificatorios de parte de la población o de parte de ella. ¿Se refiere al binomio de Ramiro? A ambos binomios. A ambos binomios. ¿Usted con quién va? Permítame decirle, yo exhibo una hoja de servicio al país y por eso pues no tengo que detenerme en justificar aquello que usted dice, un problema de carácter ya genético. Mis genes son un problema de servicio, es un asunto... No hablaba ni por usted ni por Ramiro. No, yo tampoco me refiero a Ramiro. Yo estoy hablando por los Bucaram, sí, a quienes he conocido desde siempre. Como yo con no todo tengo... respeto a Dalo, con todo respeto a su padre, el expresidente Bucaram, y alma bendita al don Assad Bucaram, que también lo traté y fue un hombre muy cordial conmigo. En fin, por todo y eso, pienso que la elección del doctor Aguilar la reconozco, pero me produce bastante escepticismo, y lo digo no por perjudicar a este gran binomio que han configurado y que puede tener un resultado cualitativo y cuantitativo en donde nos demuestre que hemos estado sumamente equivocados. Pero tampoco quiero poner en duda, licenciado, a ninguna persona. ¿Qué quiere que haga? Lo que yo sí le puedo afirmar categóricamente es que en mis genes está el servicio al país. Yo no soy de aquellos políticos que pasaron de un lado al otro en las distintas tiendas políticas, cambiándose de camiseta. Nunca estuve afiliado a partido político. Yo creo que aquellos que no hemos defraudado al país, aquellos que tenemos una hoja de vida de pulcritud, tenemos la posibilidad, la oportunidad de decir: esta es una opción distinta del pasado reciente, distinta del pasado remoto, lo decimos sin ofender a nadie. Muy bien, por eso convocamos a la Unión de los Ecuatorianos para salir adelante. Desde luego, tengo mis escrúpulos de carácter político, porque acabamos de ver en los días pasados, a nombre de salir de la crisis, se juntan tirios y troyanos, y ahí tienen su telón de fondo, que es que hay que rescatar la institucionalidad, cuestión con la que estoy de acuerdo, pero no puede servir de pretexto para las más vergonzantes, y no me refiero a Ramiro, a las más vergonzantes alianzas, mientras unos preparan la fanesca, otros vienen y se sirven la menestra, como diría el pueblo. En todo caso, está una hoja de servicio, pongo a consideración de la ciudadanía este binomio que será formalizado el día jueves, y pues la ciudadanía sabrá cómo distinguir. ¿Cuál es el binomio? Es una persona de la costa. Yo le he servido desde la función pública, no estrictamente política, por muchos años al país. Alguien del sector privado complementará este binomio, y estoy convencido, será alguien que no tenga que justificar antecedentes familiares. Muchas gracias, doctor López Santos. Muy amable su concurrencia y todo el conjunto de circunstancias que se ha servido manifestar en estos micrófonos para acabar la orientación de nuestra sociedad. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a hablar del tema norteamericano con importantísimas figuras. ¿Alguien tiene la lista? Tenemos la lista de los invitados. Estará con nosotros Walter Spurrier, estará con nosotros Mauricio Pozo, estará con nosotros Andrés Páez. Estos dos últimos candidatos a la vicepresidencia de la República. La señorita Bustamante tiene una ocupación y un viaje que realizar y nos ha pedido excusarle. Pero aquí estamos para que nuestros líderes de coyuntura opinen sobre la era Trump. Más de 200,000 personas